Saludo a Diana Urrea. Diana Gabón, buenas noches. Gabón, Primera vez buenas que visitas con noches, nosotros, efectivamente. EH Bildu. Que por cierto he leído que EH Bildu no ha condenado este hecho en concreto, que ha sido, bueno, lo decimos, habrá gente que pueda no saberlo, pero creo que es evidente, ¿no? La agresión que sufren dos guardias civiles y sus parejas, los que estaban con ellos, en una discoteca... No era un bar de pueblo, un bar de reserva. Bueno, no estaban trabajando, entiendo, ¿no? Y sufren agresión dentro y fuera de la discoteca, ¿no? Sí, yo creo que una cuestión como esta, es un hecho aislado como este, yo creo que se ha aprovechado con un fin político y yo creo que ha sido bastante duro, porque a día de hoy no creo que se ponga en duda que desde luego Euskal Herria Bildu está en contra de todas y cada una de las violencias que se dan, y por tanto yo creo que desde luego se le ha querido dar una dimensión mayor a una cuestión que desde luego ha sido aislada. Hay dos personas que han sido llamadas a declarar, una de ellas por esa presunta agresión y otra de ellas por ir a la comisaría a solidarizarse con la persona detenida. Por tanto, veremos a ver qué sucede con todo ello. Empezando un poco por lo que comentabas de Altsasua, me gustaría comentar que la Guardia Civil en los últimos 6 meses ha hecho 450 controles. Yo creo que esto es un dato que... En la propia localidad. Sí, en el propio lugar. ¿Controles para qué? 450 controles a ciudadanas y ciudadanos de Altsasua, vecinos y vecinos. ¿Con qué objeto? ¿Con qué motivo? Pues buena pregunta. ¿Con qué objeto? 450 controles en 6 meses. Desde luego la cifra me parece lo suficientemente seria como para ver el nivel igual de provocación y de hostigamiento que se sufre en el pueblo por parte de la Guardia Civil. En cuanto a lo que hacías referencia de los 5 años, efectivamente se cumple 20 de octubre, 5 años desde que ETA anunciara el fin del cese. 3 días antes tuvo lugar la conferencia de Ayete, esta conferencia de paz en San Sebastián, una conferencia que desde luego contó con una presencia internacional muy importante, personas de la talla de Kofi Annan, Jerry Adams, Jonathan Powell, personas que desde luego llevaron a cabo una conferencia que contó con una mayoría social, una importante presencia política, sindical de este país, y que desde luego puso de manifiesto esa voluntad de iniciar una hoja de ruta para llevar a cabo un proceso de paz. 5 puntos que a día de hoy desde luego no se han cumplido con la celeridad que nos gustaría. El primero de ellos 3 días después, porque el primer punto afirmaba precisamente, instaba a ETA a que directamente hiciera una declaración de cese al fuego y también mostrara desde luego su voluntad a llegar a un acuerdo con los gobiernos español y francés en torno a las consecuencias del conflicto, y desde luego esto llevado a cabo no ha contado desde luego con la respuesta que tendría que haber contado por parte de gobiernos como el del Estado español, que los propios verificadores internacionales, hay una comisión internacional de verificación que, como comentabas, efectivamente incluso hicieron una verificación de parte de, digamos, de armas, de munición, explosivos de ETA, para verificar el sellado. Bueno, pues la respuesta que tuvo por parte del Estado español, personas de reconocido prestigio a nivel internacional, fue llamar a la Audiencia Nacional a declarar, ¿no? Yo creo que es Antes muy de gráfico. que opines, una pregunta que te quiero hacer, porque no quiero interpretarte, prefiero que tú me lo digas. ¿Consideras que la actuación de la Guardia Civil en Alsasua ha sido provocadora, provocativa? Yo, desde luego, escuchando lo que dicen las vecinas y vecinos, me parece que sí, que ha sido una actitud provocadora. Pero desde luego, ojo, esto yo creo que no se puede mezclar con lo que haya sucedido una noche. Y menos también, me gustaría hacer una referencia especial a la situación de las mujeres, las parejas de los guardias civiles, que se ha utilizado también esta cuestión con fines políticos, y me parece absolutamente vergonzoso cuando Altsasua precisamente ha sido un lugar en el que se ha trabajado mucho por erradicar las violencias sexistas, y el pueblo ha respondido ante esas agresiones, y me parece que jugar con esto también es planteado, y es precisamente, digamos, la ciudadanía bueno, pues ha puesto a la luz precisamente determinados vídeos que han hecho con sus móviles, que están en las redes sociales, en los que se ven, por ejemplo, las agresiones de la Guardia Civil a ciudadanas y ciudadanos que se manifiestan pacíficamente en esta localidad. En Alsasua. ¿Qué tipo de agresiones de la Guardia Civil? Pues hay un vídeo, en este caso, pues de un medio que no os lo voy a decir, lo diré en privado, pero que es un medio navarro, que desde luego ha publicado en las redes sociales un vídeo en el que se ve
cómo jóvenes están llevando a cabo una protesta pacífica y la Guardia Civil les está pegando directamente, está agrediéndolos de una manera brutal. Por ahí no pasa, no seas sinvergüenza. No, pero lo que se tiene que hacer es, si condenas una violencia, tienes que condenar por favor, no insultemos, Nacho. No insultemos, Nacho. No fue pacífica. Nacho, te estoy hablando, Nacho. No insultemos, por favor. No, pues que hay que decir las cosas como son. No, los insultos no. Insultos no. Es que ahí está Tienes insultando a la Guardia dialéctica Civil, suficiente no para pasa decir porque lo que no insulta a la Guardia piensas. Civil. Pero no lo ha insultado, ha comentado un hecho. Él ha He relatado insultado. un vídeo Ha relatado algo. invito a verlo. No insultemos, Bueno, por favor. Venga, adelante. Estás que habrá en que ver contra lo de que las es violencias, también tienes que estar en contra de una violencia por parte, en este caso, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacia la Por ciudadanía. supuesto que la condeno siempre que la ha habido, pero en este caso es mentira. Y hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. ¿Vale? Porque si no dices la verdad, eres un mentiroso. Tu verdad, no. ¿Vale? No es mi verdad. Porque yo también escuchaba a Che Bildu decir que la última manifestación que hubo en Bilbao, cuando coincidieron el Rey y Rajoy en Bilbao, fue pacífica. Y acabó Bilbao destrozado. Y H. Bildu decía que era pacífica. Quemar cajeros, reventar tiendas, que no tienen nada que ver. ¿Eso es pacífico? No, yo creo que eso se volcar aclaró contenedores, volcar coches bien, de correos, lo aclaramos furgonetas de la en policía. el Parlamento Vasco, yo creo que Eso además no fue el espacio para es aclararlo. pacífico. Y se Eso dijo es- claramente bueno. que ante las personas que destrozaron tiendas, comercios, etcétera, que desde luego no era justificable. Pero desde luego no se podía utilizar esa no. excusa para una cuestión concreta que Hay era la troika. la gente ha denunciado hechos como este, es decir, si la Guardia Civil presuntamente pega a la gente lo ha denunciado. Sí, yo, vamos, estoy convencidísima ¿Hay de denuncias? ello. Sí, sí, sí. Totalmente unida. Una persona de reconocido pues yo no lo entiendo prestigio así. como es La Guardia Paco Civil Echeverría es ha un documentado cuerpo de seguridad 4.009 del casos Estado, de que tortura y la no lo mayoría entiendo. por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No, Citándolo, estábamos dando hablando ese del... dato. Precisamente yo se había Hay un introducido el malestar. tema en torno a cuál es el funcionamiento de la Guardia Civil. Y me parece un dato muy gráfico porque efectivamente es desmesurado. Si aquí en esta comunidad autónoma, en el Parlamento Vasco, lo hemos debatido y hemos estado de acuerdo, en este caso con el Partido Nacionalista Vasco, de precisamente de el exagerado control, y no es ni la mitad ni un cuarto de lo que está haciendo en Altsasua, y precisamente del respeto a la autonomía por parte de vasca. cualquier fuerza de Pero seguridad. ¿por qué razón la Guardia Civil Lo mismo hace diría. en una localidad Lo mismo diría. 450 Un controles? estado policial ¿Por qué no se razón? puede soportar. ¿En base a qué? Quiero decir, Claro, yo supongo que esto sucederá en muchos otros lugares, pero hemos conocido el dato de Altsasua Alsasua. por lo que ha pasado. Perfecto. Pero que es ¿por qué razón se desmesurada hace la eso? cifra, ¿no? ¿Por qué Esperemos razón? a que Quiero decir, salga el fallo de lo que ha pasado. Efectivamente hay una persona que ha sido, en este caso, detenida por esa agresión y ha habido otra persona por solidaridad con su amigo que ha sido detenida también. Veremos en qué queda todo esto, pero desde luego Oye, yo creo que no se puede desvirtuar. No puede ser que os empeñéis en continuar en el pasado. Arantza Quiroga quiso avanzar, quiso mirar hacia el futuro y ahí está, fuera del partido. Y en esa O sea, vosotros os empeñáis en seguir anclados en el pasado para seguir sacando rédito político. No, me hubiese gustado que hubiese seguido a Arantza Quiroga porque desde luego supo entender que había que avanzar. Si no querías terminar Ella siendo tuvo su- una fuerza residual como os estáis quedando. Ella tuvo sus una motivos. visión, inmediatamente por parte de Madrid le dijeron no. Pero ¿qué sabrás? Tenemos que seguir sacando rédito político, ¿Eso por no qué lo solo sabes? a ¿Por qué lo nivel... sabes? Bueno, porque yo creo que no hace falta ser un erudito para Igual verlo. no es así la historia. Pero, Muy bien. y volviendo un poco al tema, Yo- al eso tema tiene vasco, que ser un poco de plato Bueno, de los buen ciudadanos gusto no estar están manifestándote cómodos y que tampoco, la ¿no? Guardia No quieren. Civil te coja mamporrazos. O sea, eso tampoco es plato de buen gusto. Yo lo que quiero poner esos de guardias manifiesto civiles muchas veces es que no se puede utilizar una cuestión increíble. concreta cuando hay una situación en la que, desde luego, la Guardia Civil está actuando de una manera desmesurada en Altsasua. Diana, eso Basta es con ver mentira. documentos Eso es gráficos para mentira. darse cuenta. ¿Eh? Basta, mira, este sábado yo hay otra estoy concentración acostumbrado a en que Altsasua, no condenéis precisamente. los Veremos asesinatos qué nos de dicen la los Guardia Civil. vecinos. Altsasua no pega a la 4.009 gente. casos de No tortura. va por la Mira calle. las cifras de una persona tan prestigiosa como Paco Echeverría, un informe encargado por el gobierno vasco. La mayoría fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es cínico ahí dotar al gobierno de Colombia y a las FARC por llevar a cabo un proceso de paz Lo que queremos y no es hacer que lo aquí se propio cuente aquí. la verdad y se honre a las No víctimas es del cierto, terrorismo. lo que queréis es Y no se imponer pongan vuestra plazas relación. como Podemos que aquí la echar un violencia no solo vistazo a utiliza lo la que está derecha. pasando a raíz de la decisión de Joseba Sirón de cumplir la ley de memoria histórica. Por ejemplo. Todos,
o sea, todas y cada una de las muestras por parte de la ultraderecha en Navarra, que está, vamos, desde que ha pasado todo esto, desde que ha pasado la decisión de Joseba Sirón de llevar a cabo esta ley de memoria histórica, de cumplir una ley de memoria histórica, del cumplimiento de la ley, nada más que eso, todas las reacciones fascistas que está habiendo. O sea, desde luego es absolutamente vergonzoso y sabemos, y por eso hemos sido capaces de anteponer lo que nos une a lo que nos separa en Navarra y llegar a acuerdos de gobierno, tanto en Iruña como en Nafarroa, para, desde luego, sacar este régimen de UPN conjuntamente con el Partido Popular, que desde luego son precisamente esa mayor reminiscencia de la época fascista. No, el problema es que nosotras no tenemos ninguna dificultad, ningún problema, valga la redundancia, para decir que rechazamos todas y cada una de las violencias. Pero el problema, la diferencia, es que no hacemos uso político, no sacamos rédito político. Yo no creo de que el esto. Partido Y queremos Socialista, más allá de ir a avanzar. visitar a nuestros Queremos muertos avanzar. a los cementerios, yo creo que aparte de eso no hemos sacado ningún rédito político. ¿Te parece que hay que avanzar? ¿No estás de Me acuerdo parece en que hay que tenemos avanzar y dar creo que el dar Lehendakari pasos en Patxi pro de López la del Partido normalización, Socialista reconciliación? fue uno de los que trajo la paz a este A país. vosotros lo único que os une son Siempre desvían el tema, la al final. misma dinámica, el mismo término, la misma forma, mañana será la siguiente. No os vale con que hablemos de No, utilizando no, hay los una términos gran que diferencia utilicemos. Yo no entre tengo por qué vosotros y utilizar nosotros. tus términos. Yo puedo condeno utilizar los vuestra términos que violencia yo quiera. y la que se cometió no me por nuestra tenéis parte. que decir a mí Vosotros qué términos solo condenáis utilizar. la nuestra. No me tenéis Voy a que irme decir a al mí teléfono. qué términos utilizar para esto eso. va a ocurrir en los próximos Violencias, por 10 desgracia, tenemos en todos los sitios. Violencia Sí, pero machista, esa- fíjate toda la que sí, hay. evidentemente. O sea, quiero decir Esa conflictividad social, sociopolítica el existirá en los sábado al próximos años. mediodía se va a manifestar o concentrar el pueblo de Alsasua, veremos cuánta gente sale y veremos cuáles son, digamos, sus... ¿Para qué se van a sus concentrar? consignas. ¿En repulsa de este hecho? Precisamente en repulsa de la presión a la que se ven sometida a diario por la Guardia Civil. O sea, contra la Guardia Civil. Y contra toda esta situación de no se montaje van y de... a- No, o sea, en vez de con- Efectivamente decía Coldo, no está relacionado directamente el que tengan una repulsa a la, No, a claro, la pero accionar de parece la Guardia que- Civil que no lo digo que lo hagan, con pero lo parece que piensen lo a están título justificando. particular de lo sucedido. Ya, pero parece que lo están justificando, que no digo Ojo, que, pero que, no es digo que que lo también hagan, yo ¿eh? creo que Pero estos parece que lo están vecinos justificando o te interesa se que parezca manifestarán que en lo contra de están todas las violencias, No me también las interesa ni lo uno violencias ni que lo están otro. sufriendo sus vecinas A mí y me vecinos interesaría que en esos saliesen vídeos a condenarlo. bárbaros en los que les encienden a palo la Guardia Civil. Incluso O sea, igual hay eso alguno que también. condena la violencia del Bueno, terrorismo. tú acabas de decir que si va alguno y que no se pase un guardia civil porque lo matan. Es una afirmación brutal la que acabas de hacer, ¿eh? Lo habéis Nacho? hecho ya, Por o sea, que cierto. no es algo que sea nuevo. Eh, Pero bueno, cualquier día, de verdad, yo hace no cualquier mucho fue día, Policía Nacional, ¿eh? cualquier día hay que Eduardo denunciarlos Poyes, ¿te acuerdas porque de él? ya está bien. De ¿Te ser acuerdas de tan Eduardo Poyes? irrespetuosos ya está bien. De seguir de esta ¿Qué hay manera. más irrespetuoso que Quita- no mira, condenar vamos a un quitarle asesinato? al Partido Que es Popular lo más este apartado importante y del- qué tiene para ofrecer a la Lo sociedad más, vasca el Partido lo Popular. más digno de una persona más Explícamelo, importante por favor. es en la vida. ¿Qué tiene Pues para no, quitar que este me- tema se y me qué caería- sois? ¿Qué tenéis No, para estamos ofrecer a hablando la de esto, sociedad ¿no? vasca? Estamos hablando de la Guardia Civil. Pero es que todo lo lleváis al comodín de todo es ETA, No. todo es el pasado, No. etcétera. Estás muy equivocada. ¿Qué tenéis más allá Porque de luego esto? hablaremos Me de otros gustaría temas. saber qué tenéis para 30.000 ofrecer a este personas en pueblo. el Estado español en cunetas debido a la represión franquista que vosotras y vosotros no habéis condenado. Segundo país Tenemos después de toleranza aquí, ¿no? Camboya en número de ¿Cómo eres personas tan mentiroso? desaparecidas. Pero eso es la verdad, ¿cómo que mentiras? Esa es la absoluta verdad. El Hemos ministro condenado Fernández al Díaz franquismo, en un Nafarroa, partido que la desde propia hace Ursula muchos Barcos años. calificó Presidente honorífico de vuestro partido era un ministro de Franco. Y no habéis justificó condenado a los jamás el fascistas golpe que de estaban a Estado del favor 36. Nacho, de- pero de por ser- favor, ha si te meten un tiro por la espalda, sufre, totalmente porque va a sufrir víctima. una vulneración de derechos humanos, es víctima. ¿Qué Venga derecho de donde humano venga hay? y sea quien sea, Nacho. Esa es la gran diferencia, que cualquier persona que sufra o que vaya a sufrir una vulneración de derechos No me compares, humanos que te metan un tiro es a que una te manden a una persona cárcel en Cádiz. víctima. De No lo todas maneras, compares. todavía no se ha confirmado que haya sido una paliza, o sea, está por confirmarse efectivamente que haya sucedido, ¿no? Y veremos a ver qué ha pasado y cuál es, digamos, la resolución del juez en esta cuestión. Lo veremos. Podría haber hecho ese intento de construir mayorías alternativas, que en este caso era Pedro Sánchez, hemos visto el final que ha tenido. Directamente se lo han cargado, ¿no? O sea, al final ha venido la vieja guardia del partido a decir, oiga, señores, no, tenemos que dejar que el régimen del 78 perviva y, por tanto, toda aquella esperanza de un partido socialista que pudiese articularse con otras fuerzas emergentes en el Estado, pues desde luego quedaba anulada prácticamente por decisiones unilaterales con algo tan fuerte. Eso que llamas tú vieja guardia no es quien controla el partido. El Partido Socialista lo controlan los militantes
Por De primera hecho, vez habían elegido las bases a sí, Pedro Sánchez. y Era me- la primera vez mediante y una mira forma, la forma y mediante una en la forma que... recogida por los estatutos ha sido desalojada. Que Bueno, está casualmente de 33 No, personas que lo bien, conforman, pero está necesitaban recogida por que los 17 estatutos, dimitieran, que 17 han dimitido. Es legal, que yo no considero que haya sido Muchas moral. Que yo no casualidades. considero O sea, que no ha haya sido moral. serio, ha sido un juego A título sucio. personal. Creo que después de unas terceras elecciones la ciudadanía no entendería y sería absolutamente obsceno que se hiciera una campaña al uso después de unas terceras elecciones en las que efectivamente ya conocemos el planteamiento No, pero de es que todas las hasta formaciones hoy políticas la ley y en la decía que eso. ha quedado de manifiesta la incapacidad de las formaciones para llegar a un acuerdo y desde luego anteponer los intereses ciudadanos a sus propios intereses, pues es que sería obsceno, De todos ¿no? modos, Que las declaraciones de Nacho, ¿no? Hablando precisamente de la necesidad de un partido socialista fuerte y tal, yo creo que confirman aquello efectivamente, de ese concepto que hay, de ese gran régimen del 78 que tiene que seguir perviviendo y no se puede romper y no puede haber una alternativa de cambio Porque que desde es luego bueno para España. acabe con esas Claro que sí. estructuras. ¿Es bueno para Y España o avance. porque es bueno Está para claro que los nosotros? resultados en el Estado español nos dicen que no hay posibilidad de democratizarlo, efectivamente, no hay posibilidad de democratizarlo. Y quienes sí pretendían democratizarlo, que han apostado por ese voto del cambio, por ese voto útil, han visto como no es posible democratizarlo. A partir de ahí, precisamente en esos lugares, Cataluña y Euskal Herria, habrá que hablar de otros procesos Hablamos de que cosas desde serias, luego nos desvinculen ¿no? de ese Estado Vamos a hablar de cosas antidemocrático. Yo creo que serias. Ahí estamos de respondiendo acuerdo. un poco a la pregunta que hacía Joseba sobre efectivamente si desde nuestro contexto vasco, ¿no? ¿Cómo vemos el hecho de que Rajoy puede estar en el gobierno? Yo creo que hay dos cuestiones. Por una parte, efectivamente, no es una buena noticia que un gobierno del Partido Popular esté, sobre todo porque evidentemente nos gustaría que hubiese una democratización y se avanzase desde luego en otros términos. Pero también por otra parte yo creo que se puede ver como una cuestión de oportunidad, sobre todo efectivamente para fuerzas independentistas, soberanistas y nacionalistas, para desde luego articular una respuesta conjunta que nos permita desde luego ir más allá de esas políticas recentralizadoras, políticas de recortes que desde luego ha llevado el Partido Popular a lo largo de esta legislatura. Yo creo que es una oportunidad desde luego para nosotros como fuerzas, en este caso vascas, que abogamos precisamente como punto de partida por ese derecho a decidir para avanzar en esos términos.